Proverbios capítulo 16 y el versículo 6. Si han llegado, por favor, dígame un fuerte amén. Todavía escucho ahí unas Biblias abriéndose. Proverbios capítulo 16 y el versículo 6 dice: con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. ¿Con qué se corrige el pecado, hermanos? Con misericordia y con verdad. En esta mañana no solamente quiero hablarle a los aventureros que inician oficialmente su año eclesiástico como aventureros. En esta mañana quiero compartir también con cada uno de ustedes. No entendía quién era Jesús. No reconocía ni aceptaba que Jesús era Dios. Esta persona, cuando yo hablaba con ella, se le hacía difícil, hermanos, comprender el carácter, la misión y la unión que tenía Jesús con su Padre. Cuando hablaba y le explicaba la palabra de Dios, esta joven se le hacía difícil comprender y me decía, pero ¿cómo es posible que Jesús era Dios? Hermanos, en este mundo Dios no es comprendido correctamente. Dios no es apreciado como debería apreciarse un Dios de misericordia y de verdad. ¿Alguien dice amén? Y yo quiero compartir con ustedes y con los aventureros una pequeña historia en el libro de Juan. En el libro de Juan capítulo 5 hay una historia. There is a story in the book of John chapter 5. Juan capítulo 5 hay una historia que yo quiero compartir con ustedes para tener un cuadro más exacto de quién es Dios, de quién es Jesús. Cuando no tenemos el cuadro correcto, cuando no tenemos la imagen correcta, se nos distorsiona quién es Dios. We have a hard time understanding who God is. Juan capítulo 5. You're there, Lucy? Capítulo 5 del libro de Juan dice que después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió ¿quién? ¿Quién subió? ¿A dónde subió? A la Jerusalén. Jesús subió a la ciudad de paz. Jerusalén, la ciudad de paz. Jerusalén era una ciudad, la ciudad del rey, la ciudad donde uno iba con alegría a encontrarse con su Dios. Los judíos subían anualmente de todas las partes de la tierra, subían para la Pascua, la fiesta de los tabernáculos, para la fiesta de expiación, Yom Kippur, y ellos subían a estas tres fiestas anualmente con mucha alegría, con mucho gozo a Jerusalén para encontrarse con su Dios. Porque en Jerusalén, en esta ciudad que traía paz, esta ciudad para ellos era una ciudad bendecida. Era un lugar donde se podía encontrar misericordia y ¿qué? Y verdad. Era un lugar donde se encontraba paz, misericordia y verdad. Entonces la gente venía con mucho gozo, con mucha alegría, para que su vida fuera restaurada. Cuando uno viene a la iglesia, queridos hermanos,
Cuando uno viene a la iglesia, ¿con qué deseo viene? Viene a encontrar paz, ¿no es así? Viene a encontrar misericordia. Cuando viene a la iglesia, viene a buscar verdad. Cuando viene aquí a la iglesia de North Charleston, usted va a encontrar misericordia, va a encontrar paz, va a encontrar verdad. Porque en la iglesia de North Charleston, en la iglesia adventista, queremos presentar a un Dios maravilloso, a un Dios que ama, que perdona, un Dios que ama a los niños. ¿Alguien dice amén? Seguían los judíos y venían los judíos a estas fiestas y venían los judíos a Jerusalén. Pero algo hay en este relato que contradice lo que yo estoy diciendo. Quizás usted ha venido alguna vez a la iglesia y no ha encontrado misericordia. Quizás usted algún día ha venido a la iglesia y no ha encontrado la verdad, no ha encontrado paz. Y usted se ha sentado y ha luchado porque no ha encontrado lo que usted vino a buscar. Dice en el versículo 2 del capítulo 5 del libro de Juan, que hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque. ¿Qué era un estanque? ¿Qué era un estanque? Una piscina, ¿verdad? Una piscina, un estanque, llamada en hebreo, ¿qué se llamaba? Betesda, el cual tenía 5 pórticos, 5 entradas. Esta estanque se encontraba ¿en qué ciudad? En Jerusalén. Jerusalén era la ciudad de paz, ¿no es así? Era un lugar de misericordia, era un lugar donde veníamos a buscar misericordia. La palabra Betesda en el hebreo significa casa de misericordia. Cuando usted escucha la palabra Belén, Belén es la casa del pan, Betesda la casa de misericordia. Cuando usted escucha la palabra Bet en hebreo significa casa. Entonces, en Jerusalén, la ciudad de paz, se encontraba en la ciudad de paz un pórtico, un estanque de misericordia. Entonces, este era un estanque donde había agua, donde en este pasaba algo muy interesante. La gente tenía ideas. Y en el versículo 3 decía esto, léanlo conmigo. Dice, en estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos que esperaban el movimiento del agua. ¿Qué estaban esperando en la casa de misericordia? El movimiento del agua. Ahora, este estanque se movía y subía no por lo que ellos creían, lo cual lo vamos a explicar, sino porque por la elevación y como entraba y subía el agua. Era como me pasa donde yo vivo en Bluffton. Cuando yo paso por los ríos, depende del tiempo del día en que yo pase, el agua la marea está alta o está baja. Entonces, algo pasaba con este estanque, lo cual atraía multitud de cojos, ciegos, paralíticos, y todos venían a este estanque porque era el estanque de la misericordia. Era el estanque donde para ellos se encontraba restauración. Yo quiero hacerle una pregunta, querido hermano. ¿Por qué tú vienes a la iglesia? ¿Vienes a buscar restauración? ¿Vienes a buscar a que tu matrimonio se repare? ¿Vienes a encontrarte con tu Dios? ¿Vienes a encontrarte para que te sane tu alma? ¿Para que las heridas de tu vida se sanen? ¿Cuál es tu propósito al venir a la casa de misericordia? Es importante que uno analice nuestros motivos y que entendamos por qué venimos a la iglesia. ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué te trajeron? Porque dijeron, ven querido, ven querida, vengan, vamos a escuchar, vamos a la iglesia, vamos a escuchar la palabra de Dios. ¿Por qué venimos a la casa de Dios? Cuando yo era más joven, yo recuerdo que cuando llegué a la iglesia adventista, yo me senté en el último banco a la mano derecha. Y yo recuerdo que yo me senté ahí y por primera vez en mi vida yo escuché los himnos de la iglesia. Yo nunca había escuchado himnos de la iglesia, yo había escuchado música mundana. Pero yo recuerdo cuando yo escuché
los himnos de la iglesia. ¿Alguien recuerda cuando escuchó por primera vez los himnos de la iglesia? Y les causó tranquilidad a su corazón. Yo recuerdo eso. Y yo vine a la iglesia y cuando yo me senté, yo sentí paz en mi corazón. Yo escuché esos lindos y hermosos himnos cantados de una manera tan maravillosa en esa pequeña iglesia en California, que yo encontré paz para con mi Dios. Pero estos cojos, estos paralíticos, esta situación paupérrima que se encontraba en el versículo 3, decía, y en el versículo 4, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba ¿qué? Sano de cualquier enfermedad que tuviese. ¿Usted ha visto alguna vez uno de esos remedios caseros que venden en México, en Centroamérica, en uno de nuestros países, que cura todo? ¿Lo ha visto? Diabetes, sobrepeso, alta presión, para insomnio, dolor de muela, dolor de pie. ¿Usted ha visto uno de esos remedios? Dicen, tómate esto te puede sanar. Y te dan estos remedios y sanan como 20 enfermedades. Pues aquí había algo similar. Venían de toda clase de enfermedad, venían al estanque, personas venían al estanque. Y ellos creían que este ángel que descendía podía proveer para ellos sanidad. Y no importa la situación, no importa lo que habían sufrido, lo que habían hecho, estas personas se encontraban buscando misericordia en una idea humanista. Se encontraban aquí creyendo que porque si sencillamente se lanzaban al agua, automáticamente serían sanados. Y como ellos lo creían, hacían todo lo posible para estar de lo más cerca al estanque, para que en el momento que se agitara, ellos entraban en el agua. Pero si entraba un paralítico al agua, ¿podría nadar? ¿Un paralítico podía nadar? Este estanque, en vez de ser un estanque de misericordia, una piscina de misericordia, era un lugar donde la gente moría. Y gente moría buscando misericordia. Y dice aquí que el primero que entraba era el que se sanaba. ¿Qué clase de misericordia es esa? ¿Qué clase de manera, qué clase de Dios al más fuerte le da el privilegio que se sane? Porque no era Dios el que daba esta sanidad. Ellos creían que era un ángel. Entonces, imagínese usted, paralítico, sin poder moverse, pero venía un manco que le faltaba una mano, pero sí podía correr. Y él estaba ahí. Y usted lo miraba, usted estaba paralítico y él estaba manco, no tenía mano. ¿Quién iba a entrar primero al estanque? El manco. Entonces, en ese lugar de misericordia reinaba la desesperación, reinaba la tristeza, reinaba el desosiego, reinaba la desesperación. Y ahí personas morían buscando la misericordia que ellos tantos necesitaban. Me imagino, hermanos, cuando el ser humano pecó. Me imagino cuando Adán y Eva fallaron. Me imagino cómo el cielo tuvo que haberse turbado, cómo el corazón de Dios tuvo que haber quedado lleno de dolor. Cuando vio que su familia, sus hijos, Adán y Eva, habían ahora nacido en pecado, habían ahora fallado a Dios, y ahora el dolor, el dolor y el sufrimiento y el pecado y finalmente la muerte entraría a la vida de ellos. Dios se conmovió, y Dios se había conmovido mucho antes porque Él sabía lo que iba a pasar y tenía un plan para ti y para mí. Por eso dice la palabra de Dios que el primero descendía, pero había un hombre. Versículo 5, había un hombre que hacía, ¿cuántos años, hermanos? Que estaba enfermo. ¿Alguien ha estado aquí enfermo 38 años? ¿Alguien aquí sufrido por 38 años? Yo ni tengo 38 años. Imagínese eso. 38 años tenía sufriendo
Quiere decir que tenía más de 38 años, quizás tenía 40, 41, 42, no sé la edad que tenía. Pero este hombre, la situación de este hombre es quizás la situación o la condición más fea que se encontraba en medio de esta multitud de personas. Y no había nadie que le pudiera ayudar a este hombre. No había nadie que podía ayudar a este hombre. Versículo 6 dijo, Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así. Y le dijo, ¿quieres ser sano? Me pregunto si la pregunta lo turbó a él como a veces me turba a mí también. Miren esta situación, el hombre está paralítico, está cerca del estanque de Betesda y hay mucha gente alrededor y Jesús se acerca y le dice, ¿quieres ser sano? Como ustedes y yo diríamos, sí, claro que sí. La pregunta ni se tiene que hacer, porque claro que yo quiero ser sano, claro que yo quiero ser salvo, claro que yo quisiera ir para el cielo, pero quieren que le diga algo, queridos. Hay algunos de nosotros que cuando nosotros vivimos nuestra vida y nos comportamos, estamos diciendo que no queremos ser sanos, que no queremos ser salvos, porque nuestras acciones dicen otras cosas. Estaba en un estudio bíblico el otro día, estudio bíblico cerca de mi casa, y le pregunto a una de esas personas, le digo, ¿y tú quieres ir al cielo? Me dice, maybe, quizás. Jesús sabía la necesidad de este hombre, él sabía que estaba paralítico, él sabía que por 38 años él estaba ahí enfermo, que él quería ser sano, pero quiero dejarles saber algo. La salvación no se impone, la salvación es gratuita, es voluntaria, tienes que buscarla, tienes que pedirla. La palabra de Dios dice que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que cree, no crea, cree, presente continuo, el que cree ahora, el que sigue creyendo y el que sigue creyendo constantemente, ese será salvo. Es indispensable, es importante reconocer que para ser salvo necesitamos decirle a nuestro Dios, sí, yo quiero ser salvo. Yo necesito de mi Dios. Yo necesito que tú restaures mi alma. Y hermanos, a veces ni lo tenemos que decir con las palabras, lo podemos decir con el corazón. Dios lee la intención de nuestro corazón. Y si tú viniste a que tu alma se sane, a que tu alma se restaure, viniste al lugar correcto, querido. Porque Dios te ama, porque tú eres especial. Pero hay personas que Dios tiene que acercarse y decirle, ¿quieres ser sano? Porque si no le dice ¿quieres ser sano?, posiblemente sigue con la falsa esperanza que se agite el agua. Señor, le dijo. Señor, le respondió el enfermo. Versículo 7. No tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. ¿Cómo dijo? No tengo quien me meta. No solamente este hombre era paralítico, pero este hombre también estaba abandonado, no tenía amigos, no tenía quien le ayudara. Cuando pasa por una situación, no había quien lo consolara. Déjame decirle algo interesante. En Europa, él se llama Abel, el apellido es bien difícil de pronunciar. En Europa, este anciano de 80 años, Abel, publicó en un artículo que él estaba solo y que él se estaba alquilando como un abuelo a una casa que necesitara un abuelo. Tanta era la soledad de Abel que se puso en el periódico y se promovió como un abuelo que estaba dispuesto a vivir con cualquier familia que lo aceptara y lo amara para que no se sintiera solo.
La soledad es terrible, queridos hermanos. La soledad trae angustia y trae muerte. Y este hombre, aparte de 38 años de sufrimiento, no había quien le ayudara. Hermanos, gracias a Dios, nosotros no estamos en una situación como tal. Nosotros podemos decir, he aquí nuestro Dios. He aquí nuestro Dios. Él nos salvará. Él nos sanará. Él nos fortalecerá. Es un Dios que desciende de lo alto. Es un Dios maravilloso que cuando ve la necesidad de nuestra vida, Él desciende a darnos lo que tanto necesitamos. Jesús le dijo en el versículo 8, y lo miró a sus ojos: levántate, toma tu lecho y anda. Cuando él miró a Jesús, él sabía que él no podía levantarse porque era un paralítico. Pero la mirada y las palabras de Jesús fueron con tanta autoridad y tanto poder que cuando él miró a Jesús, él tuvo la certeza y dejó que su fe se ejerciera. Y en el momento que él miró a Jesús y Jesús lo está mirando y le dice: levántate, toma tu lecho y anda. En ese momento él se esforzó y al él esforzarse, él caminó. ¿Alguien dice amén? Hermanos, la fe no es pasiva, la fe debe ser activa. La fe es algo que nosotros ejercemos y Dios provee el milagro. Amén. Cuando tú dices, en Cristo Jesús todo lo puedo, Dios proveerá el milagro. Amén. Pero si seguimos diciendo, no puedo, no sirvo, soy mala, tengo un carácter feo, tengo un carácter malo, no voy a cambiar. Pastor, usted se aprende esas cosas, los salmos, porque usted es pastor, pero yo no puedo aprenderme esos salmos de memoria. Entonces usted mismo se está cerrando la barrera. Usted mismo tiene que decir, en Cristo Jesús, yo voy a tomar mi lecho y voy a andar en Cristo Jesús. Entonces, en el momento, dice versículo 9, que al instante aquel hombre fue sanado, tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. ¿Alguien dice amén? ¿Alguien dice amén? Porque Dios nos da un día de reposo, un día maravilloso, un día por el cual podemos alabar y glorificar a nuestro Dios, un día en el cual podemos hacer actos de misericordia, un día en el cual podemos ayudar a nuestro prójimo, un día donde podemos levantarle las cargas a aquellos que están sufriendo. Hermanos, aquí hay muchas visitas en medio de nosotros, personas que no son todavía adventistas, pero son nuestros amigos en Cristo Jesús, que vienen aquí a encontrar que alguien les ayude, que le levante el lecho, que les den palabras de ánimo, palabras de misericordia, que no los juzguemos, sino le digamos, yo también entiendo tu lucha, yo sé lo que tú estás padeciendo. Con misericordia y con verdad se corrige el pecado. Interesantemente, miren lo que Jesús no hizo. Miren lo que Jesús no hizo. Jesús no fue al paralítico y le dijo: tienes que dejar creer en el estanque que se agita y cree en mí. El que estaba paralizado, ¿creía en el estanque? Él creía en el estanque. Él creía que el estanque lo iba a sanar, que si se agitaba el agua y él entraba, él podía ser sano. Jesús no lo corrigió de su error. Jesús no le dijo: estás mal, tu teología está mal y tú estás mal, y si no cambias no vas a ir para el cielo. Él no le dijo eso. En vez, hermanos, de exaltar y condenar el error, es importante exaltar la verdad y Cristo. El error caerá por su peso cuando nosotros levantemos la bandera de la verdad, la bandera de la misericordia, la bandera de la palabra de Dios. Él no le dijo eso. Él dijo: levántate, toma. No le corrigió, no le dijo: vamos a ver, ¿por qué tú estás aquí? ¿Qué pecado tú habrás hecho, querido? ¿Qué mal tú hiciste para estar aquí? Él no indagó esas cosas. Él le demostró misericordia, sabiendo que él no merecía, porque más adelante vamos a ver algo más lindo de la historia.
Él no le echó en cara esas cosas. Dios no nos echa en cara nuestros pecados. Nosotros mismos, cuando dijo David, ten misericordia de mí. ¿No es así? Recuerda el Salmo 51. Contra ti he pecado y tu pecado está siempre delante de mí. Cuando uno peca, el pecado que está delante de nosotros, nosotros mismos lo podemos palpar y ver y sentir. Y sabemos que estamos mal. Sabemos que hemos fallado a nuestro Dios, a nuestra esposa, a nuestros votos matrimoniales, a nuestros votos eclesiásticos para con Dios. Y sabemos que hemos hecho mal. Quizás estoy predicando para una persona aquí que sabe que ha hecho mal, que sabe que le ha fallado a su esposa, a su esposo, a sus hijos, que le ha fallado a su Dios y que ahora está sufriendo las consecuencias de esas malas decisiones. Quizás estoy predicando para una persona así en esta mañana. Jesús le dice, toma tu lecho, levántate, y era en día de reposo. Dice en el versículo 11, y él le respondió, versículo 10, entonces los judíos que estaban en Jerusalén, en la ciudad de paz, cerca del estanque de misericordia, los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Yo quiero hacer una pregunta, queridos. Escuchen esto, hermanos. Los judíos ahí, ¿quién ustedes creen que eran? Who were they? ¿Quién eran? ¿El pueblo así nomás? ¿O eran los líderes religiosos? Los fariseos, los saduceos. Eran los líderes religiosos, específicamente el grupo de los fariseos, que era el grupo religioso celoso. Entonces ven a este hombre que por 38 años ha estado sufriendo y lo primero que le dicen,